Carolina Yuste es una de las actrices españolas que más queremos. Es verdad, no te rías. Qué bien, qué alegría. Claro, te queremos mucho desde el principio. Qué bien, gracias. Yo lo agradezco porque a veces a una piensa, ya no me quieren. No. Se van a hartar de mí, ya está, soy muy pesada. No, no eres pesada. Bueno. Es verdad que te vemos mucho, pero no te haces pesada. Vale, me alegro. O sea, no. No. Espero no ser esa persona. No eres esa persona, al revés. Y además siempre que te vemos con proyectos y con tal, siempre nos traes como, no lo sé, como energías nuevas. O sea, quiero decir, siempre que traes un proyecto o hablas de algo, es interesante escucharte sobre el proyecto y este proyecto es muy especial porque no es una película. Tienes 2 Goyas, esto lo iba a decir. Es que, claro, aquí el poderío es mucho. Ya, es absurdo. No, absurdo no. O sea, no es absurdo como... O sea, quiero decir, si tú llevas... O sea, si tú eres una persona normal, ¿no? Y de repente pues tú tienes tu experiencia en la vida y un día decides que te vas a dedicar a esto y que te vienes a Madrid y estudias y no sé qué, y de repente el universo te regala y te da todo esto, si echas la vista atrás piensas, es absurdo. Es fantásticamente absurdo. Exactamente, pues vamos a ir a esos orígenes porque Toda mi violencia es tuya es un libro que acabas de publicar en la editorial Barrett. Es tu debut literario, esto que suena así también muy rimbombante, sí. Tu ópera prima. Sí. Sí, el otro día me decían, no sé qué, de autora. Digo, bueno, a ver, he escrito, pero no sería capaz de denominarme así. Escritora. Imagínate que ahora dijeras, por favor, llamadme actriz y escritora. Me lo cambias en Wikipedia, por favor. Y la verdad es que es un libro que tiene cosas que a lo mejor puedes reconocer en Carolina, en lo que hemos escuchado en tus entrevistas, o lo que hemos visto de lo que muestras que tú eres. Es una chica de 15 años en Badajoz. Pero bueno, la verdad es que es un debut muy, muy, muy interesante y que, no sé, a mí me ha sorprendido mucho la forma de contar la adolescencia y una época concreta. No sé desde cuándo llevas intentando contar este momento, ¿cómo te surge el contar esto? Yo mira, honestamente yo creo que casi desde que empecé a trabajar como actriz siempre he tenido mucha tristeza y mucha pena y mucha rabia de que no existan, salvo Los Santos Inocentes y poco más, narrativas y ficciones de mi tierra, en la que yo me sintiese representada en lo provincial, ¿no? Y aunque evidentemente no dejo de ser yo la que escribe y por eso soy toda yo está ahí puesta, es una historia de ficción en la que yo veo a toda una generación, ¿sabes? Y toda una generación en provincias, que es como muy concreto, en el que no teníamos como acceso al capital cultural, que yo creo que es una de las cosas que más desigualdad genera, ¿no? O que a mí me genera mucha envidia, por ejemplo, cuando yo me vine a Madrid y empecé la escuela de interpretación y recuerdo 2 cosas que, fíjate tú, pero era como casi todo el mundo sabía inglés, un montón, y habían estudiado teatro en el colegio. Y yo había hecho danza, que no es que no existía ir a teatro en Badajoz, probablemente sí que existía, claro que sí. Lo que pasa es que no estaba dentro como de mi cosmos. Y entonces tenía como desde hace mucho tiempo el impulso y las ganas de contar adolescencia en Badajoz y los 2000, ¿no? Que al final es una experiencia que yo viví, que no es mi historia, pero no dejan de ser las realidades que yo habité, ¿no? Y entonces esto igual llevo pensándolo desde 2017, 2018, pero seriamente como... Bueno, yo empecé a escribirlo pensando en una película. Empecé a escribirlo como si fuese un guión. Lo que pasa es que, claro, yo no sé escribir guiones, evidentemente. Y es verdad que la forma se reveló se reveló así. De repente es como que empecé. Y de repente me empezaron a surgir como 2 tiempos. Empecé a necesitar como que el mismo personaje habitase los 15 años y los 30 años y como la violencia que la atravesó la seguía atravesando de adulta, pero de otra manera, y como ya no era solo una violencia relacional, sino era una violencia social. Y bueno, me pasó que de repente empezó a ser capítulos alternos
y se transformó en una novela. Y yo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Pero no, ahora? claro, pero es que no fue como una decisión, no fue antes la decisión de decir, quiero escribir un libro. No. Fue, quiero contar esta historia y de repente se puso así. Y María Bañuls, que fue mi jefa de prensa y seguimos trabajando juntas, escribió a Barret. Porque a mí me daba mucha vergüenza, claro, yo en plan tengo esto, pero a mí me da mucha lache, de repente no. Y entonces ella me dijo, yo le mando. Y entonces les mandó un email con un primer vómito, en realidad, no estaba todavía ni terminada, ni estructurada, era simplemente, esta es la historia y esto es más o menos como el universo y la forma de narrar y el lenguaje. Y me dijeron, evidentemente hay mucho que currar y hemos estado como años dándole muchas vueltas, pero les interesaba mucho la forma también. Tenía como que ver con su línea editorial. Y aquí estamos, de repente. Y aquí estamos con una novela. Hablabas de esa violencia y de la forma, y yo creo que eso es muy importante, porque no siempre un debut tiene dos cosas rompedoras, que son el tema, quizá, ¿no? O el mostrar esa realidad que no se ha contado tanto, y por otro lado el cómo mostrarlo, que cómo escribirlo, cómo contarlo. Yo te decía antes que me recordaba Panza de burro, por cómo coges el lenguaje y apropias un lenguaje que ha sido siempre considerado fuera de la literatura, fuera de lo que es el canon literario, y tú lo coges para expresar todo eso y para hacer que ese lenguaje encima lleve a las lectoras como de una manera muy liviana. ¿Por qué era tan importante que estuviera ese lenguaje? Ese badajo. Pues por eso, no, porque digo, es sonoro para mí, ¿no? La forma en la que existimos, ¿no? Y a mí me da mucha rabia, que se diga que hay un castellano que es el bueno y que se habla bien castellano y que es la forma correcta, que yo he aprendido también por mi trabajo, por supuesto, a hacer jotas y ese divino sin entonar, no sé qué. Bueno, has aprendido catalán, que escribes en catalán hay también. Momentos, hay momentos. Pero que yo tengo el mitjà y no lo escribo así. No. A ver, luego ha habido gente que me ha corregido, pero claro. Pero para mí era importante que la gente que lo lea habite esa forma, ¿no? Porque, joder, estamos muy acostumbradas, yo estoy muy acostumbrada, ¿no? A ver películas o ver series en las que la diversidad léxica o de acento existe, pero es que de Badajoz hay muy, muy, muy poca. Entonces, para mí era como, yo quiero escribir la parte de Badajoz como yo hablaba cuando tenía 15 años. Evidentemente no es exactamente así, hay muchas cosas que se han adaptado porque se me han olvidado también muchas como yo hablaba y otras para dar más sentido con respecto a la otra parte y que tuviera como más nexo. Pero es que para mí tenía que ver con cómo olía y con un tempo, porque yo de repente conforme iba escribiendo me di cuenta que aparte del sentido, a mí me gusta escribir casi como si fuese música, ¿no? Como si tuviera un ritmo, es la palabra. La novela tiene un ritmo muy marcado. Sí. Y entonces me pasaba que conforme iba escribiendo, voy escribiendo y voy como haciendo así en mi cabeza y digo, ay, me falta una palabra, ¿sabes? Como para cerrar, que es un ritmo mío interno propio, pero que sí que me apetecía que la gente lo pudiera vibrar así, ¿no? Y que a veces, aunque puedas perder el sentido de alguna frase en concreto, te pueda llevar energéticamente a ese momento. Claro, pero es absurdo porque cuando hay críticas bueno, pero es que es un lenguaje que enriquece el vocabulario y hemos leído los libros. Cuando empieza Vargas Llosa y empieza a hacer los libros de su adolescencia en Perú, teníamos que buscar las palabras porque no sabíamos lo que significaban, pero esa es la gracia también de leer. El lache sí que sabemos lo que significa, porque en Elda también decíamos lache. Claro, no, pero es que mira, yo no soy autora, quiero decir, nunca he pretendido ser una literata de lo que conocemos, ¿no? Lo que nos han enseñado. A mí me apetecía mucho contar una historia que hubiera chavalas que hayan vivido esas realidades a las que les llegase. Ese es el objetivo, ¿sabes? No tengo como una necesidad de ser como muy validada en ese... Evidentemente quiero que a la gente le guste y le llegue, ¿no? Si no, o sea, no estoy tan por encima del bien y del mal, la verdad, pero bueno, puedo entender que haya gente que diga, no, es que esa forma no es literatura y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, es otra cosa, pues le llamamos de otra manera. Pues es literatura bien. Y además tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es difícil siempre conseguir un tono
un tono y una voz propia, ¿no? Y aquí lo tiene, no solo por mostrar los acentos o el habla de un determinado momento y un determinado lugar, sino también por la mezcla de, tú hablas de una serie de violencias, también hay mucha ternura hacia un momento concreto, y hay mucha diversión también. O sea, es como hay una mezcla de una serie de cosas que es interesante y que van de lo visceral a lo poético, y eso es difícil de conseguir. ¿Cómo has planificado todo eso como autora? Ahora te voy a llamar así. Además de... No, para mí era muy importante, muy, muy importante, que todo lo que fuese... O sea, que todo formase parte de la misma cosa. Es decir, que todo el dolor, la ira, la rabia tuviese la luz, el amor y la ternura, porque para mí todo es lo mismo. Entonces, todo el viaje... Porque yo nunca pensé que ese iba a ser el final de ninguna de las partes. O sea, yo tenía en mi cabeza otra cosa. Pero claro, es que lo de esto de escribir es fuertísimo. Porque de repente tú te pones y dices, ¿qué? Está pasando todo esto. Y al principio me asusté mucho, ¿sabes? Con la parte de abajo digo, es que terminar así, no sé si es demasiado violento. Pero claro, es que toda mi violencia es tuya, ¿no? Pero luego pensaba, es que ese acto violento en realidad también proviene del amor más grande. Es raro decir esto, pero en realidad sí. O al menos para con una misma, ¿no? Y aunque tenga que ver con lo poético y no con la acción en sí, sí, para mí era importante que tuviera muchísima luz y muchísimo amor y muchísima ternura, porque eso es lo que somos y eso es lo que habitamos. Y también era muy importante entender que en una habita todo eso y habita la violencia más extrema y el amor más puro, las dos cosas. Y en ese tipo, o en esos tipos de violencia, el cuerpo está muy presente. Bueno, claro, es que es la base. Y también la presión de la sociedad. Aparece la bulimia. Me has contado de una manera, bastante sutil. Quiero decir, nunca se cuentan las enfermedades, los trastornos de la alimentación de esa manera. Claro, al ir canalizando todo eso, no sé si se ha contado poco cómo las violencias afectan a los cuerpos de las adolescentes, tú dices los 2000, yo te lo bajo todo. A los 90 un poquito, sí, claro, pero obvio. también. Sí, y si seguimos las adolescentes durante toda la historia de la humanidad. O sea, para mí, en general, todo el texto es muy físico, porque para mí está atravesado por el cuerpo. Y la palabra, o sea, la forma en la que a mí me gusta atravesar la palabra es como transitándola desde la fisicidad. Y en nuestra generación, y yo la primera, todas hemos sido atravesadas por los trastornos de la conducta alimentaria. Y las veces que yo lo he visto en la ficción, siempre me ha parecido muy superficial, ¿no? Y siempre me ha parecido que se habla de los trastornos de la conducta alimentaria como si ese fuese el final de algo. Y a mí me parece que es el síntoma de algo, ¿no? O sea, es un síntoma de algo que está mucho más profundo. Y si no tratamos lo que hay detrás del síntoma, el síntoma seguirá apareciendo y se manifestará de diferentes formas y no acabará nunca, porque no es una cuestión de estar delgada o estar adelgazando o no, todo eso está detrás, está mucho más atrás. Y entonces por eso para mí me parecía que era casi necesario hablar de todas las violencias que terminan en eso y cómo sobre todo a las mujeres y a las mujeres en los 90, en los 2000 o ahora mismo estamos siendo atravesadas constantemente por esa mirada que ya tenemos hasta dentro de nosotras mismas y que genera un odio, un rechazo y un miedo hacia lo que somos, que es como, no sé, yo a veces siento que es como una lucha interminable, ¿no? Que hemos aprendido un montón de cosas, que sabemos que gracias, por supuesto, al feminismo y a tener conversaciones entre nosotras hemos aprendido, lo sabemos, sí, perfecto, la teoría, wow, nos la hemos aprendido que te cagas. Pero a la que te descuidas, está ahí detrás, como una pantera, ¿no? Está ahí y hables con quien hables, ¿no? Al final, o sea, esa herida o ese dolor o esa cosa, ese bicho que hemos tenido,
en diferentes personas se ha manifestado de diferentes maneras, pero de verdad, yo hablo con quien hable, a la que rasques un poco, hay un tema ahí, con el cuerpo. Y entonces, claro, hay Miquel Misé, que es un filósofo que a mí me flipa, hay en un libro que se llama En busca del cuerpo equivocado o algo así, habla de eso, relacionado con lo trans, claro está, pero yo como que lo puedo entender en mí, en plan, es que si no estuviera en el cuerpo el problema, estaría en el cuerpo la solución, ¿no? Es que muchas veces en los trastornos de la conducta alimentaria se cree que el problema está en el cuerpo, el problema no está en el cuerpo, está en otro lugar. Entonces, hasta que no vayamos verdaderamente y hagamos el ejercicio verdadero de ir a ese lugar y limpiar bien la mierda que hay ahí, pues seguirán existiendo por siempre y para siempre, jamás. Y eso tiene que ver con, decías antes lo de los dos tiempos, ¿no? Los 15 y los 30, que de alguna manera nos pone también, cuando leemos ese libro, ¿no? Porque, bueno, seguramente habrá lectoras de 15 años, seguro que se acercan al libro, pero la mayoría quizá, ¿no? Pues a lo mejor lo leemos desde Sí, yo desde creo este que es para presente, gente ¿no? más adulta. Entonces, esa mirada al pasado, uno, no sé si es catártica para ti, y dos, no sé si también es la prueba de que esa violencia continúa de alguna manera. Sí. Sí, por eso al final el título era Toda mi violencia es tuya, porque además también es una violencia que yo misma tengo, ¿no? Y que yo misma ejerzo, incluso hacia mí misma. Por eso hay un momento que también hablo como de ahimsa, ¿no? Que es en sánscrito, es como la no violencia, es como, sí, lo hemos entendido, pero ese es el trabajo que estamos haciendo todas. Y pasa una cosa, y es que esas cosas que se configuran en la adolescencia, que se quedan impregnadas como huellas absolutamente, nos están siguiendo a día de hoy, ¿sabes? Siguen siendo como una mochila. Y entonces, claro, para mí muchas cosas de mí misma, ¿no? De esos momentos de la adolescencia en la que yo me miraba de la forma en la que me miraba y tenía los comportamientos que tenía, ahora pienso, ¿será por todo eso que a día de hoy tengo que estar haciendo todo este puto trabajo, ¿sabes? Que es como, por un lado, gracias, porque bueno, gracias a haberlo vivido de alguna manera, me ha hecho como muy consciente y he aprendido a mirar. Y entonces a veces agradezco mucho porque he adquirido como mucho conocimiento y mucha empatía en algunas cosas, y por otro lado, joder, ¿en serio? No podía haberlo vivido un poquito más tranquilamente. Ha sido la cosa más flojita. Sí, pero bueno, creo que tiene un objetivo sanador todo esto. No es terapéutico, porque no es para mí una terapia, pero sí que creo que el arte en general tiene mucha capacidad de iluminar y de sanar. Entonces, bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Si esto lo lee alguien y de alguna manera le genera un tipo de calorcito o de luz y puede respirar un poco más en calma, pues ya está, hecho. Luego hay otra cosa que es muy curiosa, el retrato de las amigas, cada una con su personalidad, cada una con su rol en el grupo, que eso también es muy generacional, bueno, no de todas las generaciones, vamos a decir, y cómo se ayudan, se protegen, tienen su propio lenguaje, cómo de difícil ha sido crear a cada uno de los personajes, que cada uno de los personajes tuviera, también sufriera su propia violencia, pero también tuviera su propia personalidad, su propia identidad. Bueno, pues eso evidentemente también es basándome mucho en mis amigas. ¿Has podido volver a Badajoz después de esto? Espero que sí, ay Dios mío. Yo a veces escribía y digo, ay, yo espero que en Badajoz no me maten. No, porque claro, o sea, al final están muy basadas en mi grupo de amigas. Lo que pasa es que mi grupo de amigas es muy grande, entonces había que reducirlo porque no puedo escribir a 10. Carolina más 15. Claro, Carolina más 15. Entonces tenía que reducirlo a 10. Pero es que, si te das cuenta, como que en todos los grupos existían un poco esas personalidades, ¿no? Estaba la más responsable, la que más se le iba la olla, la que era un poco como la líder, pero que siempre necesitabas como su aprobación para las cosas. Yo era un poco la que le daba más igual todo, pero en realidad no tanto. Entonces mis amigas siempre eran como, bueno, Carol, sus cosas, ¿no? Y entonces, no sé, ha sido como muy...
Luego lo he intentado relacionar mucho con cosas que para mí son importantes de mi adolescencia en Badajoz, como pues los carnavales, la feria, la Virgen, la patrona, ¿no? Que es la Virgen de la Soledad. Entonces a una de mis amigas la asocio con la soledad y con por qué se llamarse Sole y cuál es su sensación de soledad. Pero luego todo ha ido como saliendo. O sea, no he tomado como muchas decisiones antes de ponerme a escribir. Eso es una cosa que me ha sorprendido muchísimo. O sea, yo luego lo reviso en general, digo, Dios mío, esto no me interesa, cámbialo, pero supongo que esto me va a pasar siempre. Pero al principio me ponía, sí que es verdad que a veces escribía como con ritmos, con música, algunos capítulos, y otros capítulos necesitaba hacerlos como en silencio. De hecho, hay una playlist para acompañar toda la experiencia. Y luego yo no dejo de ser actriz. Entonces muchas escenas me las imagino visualmente. Entonces lo que sí que a mí me asustaba un poco, que no sé qué va a pasar a la gente que lo lea, claro, es como, para mí muchas escenas están escritas como si las estuviera viendo en una pantalla. ¿Me explico? Y bueno, pues ya está. Bueno, esto es muy visual. Sí, para mí era muy visual todo. Y me las imagino con música, y entonces me las imagino haciendo, y los momentos de danza para mí para mí son súper... Para mí es la base del libro, en realidad. Los momentos de danza. O sea, creo que el personaje de Jara, que se llama Jara porque es como la flor típica de Extremadura, es los momentos en los que ella verdaderamente está conectada con lo que es, y está fuera y está dentro. Claro, porque al final sí es una novela sobre la identidad. Que no sé si es la cuestión más complicada. O sea, como todo el mundo tiene que tener una identidad, todo el mundo tiene que adecuarse a una etiqueta o a varias etiquetas, pero a la vez nunca acabamos de estar a gusto con las identidades. Sí, para mí es más una búsqueda. Y sí, por eso yo me pongo... O sea, a mí es que la cuestión del pensamiento me excita profundamente. Y es verdad que yo, por ejemplo, cada vez creo más que no se puede ser, sino que siempre se está siendo, ¿no? Que siempre estamos como en un proceso de construcción, y en ese proceso derribas y construyes lo que eres. Y a mí, por ejemplo, el concepto de identidad en lo personal considero que limita muchísimo, porque te hace creer que eres cosas que a lo mejor no eres tanto, y a lo mejor no te permites aprender otras cosas. Entonces creo que para mí... Pero claro, eso no deja de ser identidad, ¿sabes? Es como en el proceso de desidentificación te estás identificando. Y entonces ahí entra una cosa que yo tengo que se llama neurosis. en la que a veces, porque también hay mucho pensamiento, y sobre todo en las partes como de más del presente, es donde yo más reflexiono con respecto a la idea del ser y de la identidad y de la física, y de cómo todo eso se mezcla y todo es verdad y todo es mentira y todo es parte de una misma neurosis. Era una cosa que me apetecía mucho, ¿no? Como investigar sobre eso, no investigar, porque yo no tengo ni idea de nada en realidad. Es como las preguntas que yo me hago, que yo me hago y que considero que forman parte de las preguntas universales, en realidad. Oye, y es un libro de época, podemos decir, porque yo no lo sabía, esto lo he aprendido con el cine. Mira. Que los 90 y los 2000 ya son época. Mira, yo es que sabes que sigo diciendo hace 20 años como si fueran los 80. Y yo ya nací hace bastantes más. Entonces yo sigo diciendo hace 20 años como si fueran los 80. Entonces, claro, para mí eso es el presente absoluto. Pues el presente absoluto, si hicieras una adaptación al cine, sería una peli de época. Vale. No sé qué recuerdos tenías, porque es verdad que está la música, la forma de hacer botellón, la forma de salir, de quedar, hablábamos del lenguaje, pero sí que hay muchas referencias a una época que de alguna manera, claro, luego lo analizas políticamente, que tiene esta época, que tiene los 2000, bueno, la mayoría absoluta de Aznar, o sea, claro. había una euforia económica antes de que viniera todo el bajón. Pero sí, por eso para mí está toda la historia del no a la guerra y no sé qué, esos que son fue como los recuerdos el inicio que yo del compromiso tengo. político, Pero es que ¿no? es muy fuerte, porque es que además recuerdo literal que durante esas semanas en mi colegio hubo cantidad de movidas chungas, de peleas y tal, y les digo, cómo fuerte el micro y el macrocosmos, ¿no? O sea, cómo
de una manera nos estábamos manifestando con no a la guerra, pero en la cosa más micro Nos estábamos matando. nos estábamos reventando, ¿sabes? Luego a ver, es muy limitada la mirada. No puedo decir que es toda una época, porque claro, yo misma lo leo y digo, joder, mi realidad era mucho más... No, había muchas más cosas. Aquí estamos como muy centrados en la parte más violenta, pero también hay una cosa muy lúdica que tenía que ver con las amigas. Y yo también recuerdo recuerdo muchísimo muchas cosas de naturaleza. Y recuerdo también mucha cultura, pero esto es una cuestión muy personal con respecto a lo que vienen siendo mis padres. No porque en Badajoz tuviéramos un acceso tremendo, sino porque mis padres tenían mucho amor y muchas ganas de enseñarnos y contarnos. Pero sí, yo de aquella adolescencia recuerdo mucha diversión, pero mucha crispación también. Como una sensación de olla a punto de explotar. Que explotó unos añitos después. Sí. Y sí quería preguntarte también, hay una cosa que me ha gustado en la estructura, utilizas una cosa que se llama semiótica y vas, son frases, a veces son, no diría recomendaciones, pero sí que hay como referencias, hay muchas referencias culturales a canciones, a muchas cosas. ¿Por qué esta idea de la semiótica? Bueno, por encontrarle significado a la parte de Badajoz, de alguna manera, ¿no? O sea, yo cuando empecé a escribir es que no existía esa parte en mí de la historia. Era como yo tenía muy claro que era una historia sobre unos adolescentes con 15 años en Badajoz. Pero de repente terminé el primer capítulo de Badajoz y enseguida escribí. Lo primero que escribí fue semiótica. Y entonces pensé, ¿por qué? Porque estás intentando darle un significado a esto. Porque se me estaba quedando como corto, porque estaba necesitando como... Bueno, pues eso, como trasladar toda esa violencia a un mismo personaje a día de hoy. Y claro, para mí ese significado, ese sentido violento está a día de hoy en el mundo y en mí misma. O sea, en el ser dentro del ser de una. Y por eso fue, como porque de repente yo tenía mucha información que quería transmitir, pero mucha de esa información simplemente quería que fuese dada en datos y que llegasen como información a diferentes partes. Y luego, en todos los capítulos de semiótica, aunque hay como recomendaciones y muchas cosas que son sociales o canciones, para mí también era muy importante asociarlo a las diosas de la mitología durante toda la historia, que han integrado en un mismo ser nacimiento y destrucción, creación y muertes, ¿no? Como que durante en nuestro imaginario y en nuestra cultura existen esas figuras mitológicas y esas diosas que han manifestado en sí mismas las dos emociones, ¿no? O las dos sensaciones. Y yo qué sé, pues me fue saliendo, la verdad. Vamos a ir terminando. Sí quería preguntarte, después de este libro, ha sido un año, bueno... Y todo eso en este año. En este año, que ha sido un año intenso, que parece que todo ha ido muy bien, ¿no? Sí. Ahora tienes unas vacaciones muy merecidas. No sé si después de este libro la herida está mejor, o la herida siempre está ahí. Sí. Hace mucho rato que la herida está mejor, sin duda, porque hemos hecho mucho trabajo, ¿no? Y he tenido la gran suerte de estar rodeada de mucha gente que cada vez me ha ido haciendo más consciente y he buscado en muchos lugares. Y dentro he buscado un montón. O sea, he buscado fuera y he buscado dentro. Entonces, esto solo está escrito porque hay muchas cosas que ya están transitadas. Y entonces es posible hablar, porque además... lo chulo de esto es que lo chulo de esto es poder crear una ficción, imaginar una ficción con heridas reales, ¿no? Y eso es genial porque te da un vuelo e incluso te conecta más con la verdad que si solo fuese una experiencia personal, ¿no? Pero sin duda, yo creo firmemente en el poder catártico de la cultura y del arte, y creo firmemente en la sublimación de las heridas colectivas para
bueno, para iluminar y para mostrar, y con eso caminar, y es así, y van a estar siempre. Porque van a estar, porque no podemos dejar de ser lo que somos. Está y forma parte de todos nuestros átomos. Pero también es una cosa que yo he aprendido en los últimos años, bueno, o estoy aprendiendo, mejor dicho, como a reconciliarme con eso. Y a entender que no necesito olvidar millones de cosas, o no necesito modificar, o no necesito entender que he sanado 100% todo. Porque también creo que a veces eso es colocar una expectativa con respecto a cómo tenemos que vivir que no me parece del todo real. Entonces, como aceptar que eso es parte de lo que somos y que nos van a acompañar, creo que nos relajaría un montón para poder integrarlas mejor y vivir como dándole incluso las gracias. Pues Carolina Yuste, un gusto hablar contigo A y ti. leerte. Gracias. Muchas gracias. A ti, Bella. Buen verano.